que lo tengan en cuenta y sea de su conocimiento. Entonces, primero, un proceso industrial es un conjunto de operaciones lógicamente relacionadas y secuenciales que existen para conseguir un resultado definido dentro de un negocio, tomando en cuenta las entradas a las que se les agrega valor para obtener una salida que es un producto para los clientes y el mercado. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta cuáles son los elementos de un proceso industrial. Siempre va a tener entradas y salidas, y la diferencia de estas dos siempre va a ser el valor agregado que se le da a este conjunto, ya sea de materiales o si estamos hablando de un servicio. Pero en esta materia como tal, nos vamos a basar en lo que son bienes tangibles, no tanto en servicios, sino en producción y el diseño de los procesos industriales para productos físicos, para productos materiales, es decir, no tanto para, en realidad no vamos a tocar lo que son los servicios. Aquí se puede observar los tres elementos fundamentales de un proceso industrial. Primero tenemos las materias primas o materiales de fabricación, las operaciones, ya sean físicas o químicas, y la mano de obra. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, las materias primas y los materiales de fabricación, pues es importante diferenciar ambos, porque hay una diferencia clave. No, muchas veces tendemos a confundir o a utilizarlo como sinónimos, pero en realidad hay una diferencia fundamental que la voy a explicar a continuación. Entonces, primero, cuando hablamos de materia prima, vamos a hablar de productos que son extraídos directamente de la naturaleza, elementos en los que no se ha desarrollado ningún tipo de modificación. Por ejemplo, troncos de árboles para la industria de la fabricación del papel. Entonces, solamente en esos casos estamos hablando de materia prima. Y vamos a decir que son materiales de fabricación cuando estos elementos hayan sufrido algún tipo de modificación o agregación de valor, como por ejemplo las telas, que como ya se conoce, estas se producen a partir de fibras, sean fibras naturales o artificiales. Bueno, si vamos a ver en fibras naturales, por ejemplo, a partir del algodón. Entonces luego se realiza lo que es la elaboración de la fibra como tal, el hilado, la tinción, todo aquello, hasta poder llegar a tener las telas. Y recién estas telas van a poderse considerar materiales de fabricación dentro de la industria. Es importante tener esta diferenciación a la hora de poder determinar cuáles son las entradas de nuestro proceso de producción. Y también es muy importante para realizar el diseño. Bien, ahora dentro de lo que son las operaciones, tenemos dos tipos fundamentales, operaciones físicas o químicas. Y estas básicamente son operaciones unitarias, que tienen como objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia, de forma que esta cantidad de materia resulte útil para un fin determinado, que en este caso va a ser la producción o elaboración de un producto final. Por ejemplo, dentro de las operaciones unitarias podemos citar a lo que es el secado, que tiene como fin la reducción de la humedad de una cantidad de materia. Y podemos citar muchas otras más, como lo que son el destilado, la absorción y todas esas operaciones unitarias que ya las hemos visto en materias anteriores a esta, que es como prerequisito, y pues estas van a entrar dentro de lo que es el proceso productivo y van a permitir poder realizar la transformación y agregación de valor, bueno, agregado de valor al producto. Este cambio puede realizarse por tres vías. La primera puede ser modificando su masa o composición.
Como ejemplo, está la separación de fases y la mezcla. También puede realizarse modificando el nivel o calidad de la energía que posee. Como ejemplos está el enfriamiento, la evaporación y el aumento de la presión. Y finalmente puede realizarse también modificando sus condiciones de movimiento. Ejemplos son aumentando o disminuyendo la velocidad o dirección de la cantidad de materia. Y finalmente el tercer elemento, que es la mano de obra. Dentro de los procesos industriales, es importante tomar en cuenta la característica fundamental del proceso como tal. Si este es intensivo en materia, primero, si es intensivo en mano de obra, si es intensivo en capital, es decir, en maquinaria, en todo lo que es ese tipo de elementos, para poder realizar un correcto diseño del proceso de producción industrial. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es un factor muy importante a tomar en cuenta. Entonces vamos a repasar un poco acerca de lo que son los procesos industriales y su clasificación. Primero tenemos, de acuerdo a la forma de introducir la alimentación a un proceso y extraer el producto, es decir, de acuerdo a las entradas y salidas del proceso. Primero tenemos el proceso de producción por lotes, el proceso continuo y el proceso semicontinuo. Luego tenemos de acuerdo a la variación del proceso con el tiempo. Pueden ser de tipo estacionario o transitorios. Y así, pueden existir una amplia clasificación de los procesos industriales de acuerdo a cierto tipo de parámetros que elijamos para su clasificación. Ahora vamos a ver lo que son las variables principales dentro de los procesos industriales. Podemos ver lo que son la masa, la concentración, la densidad, la presión, la temperatura y la velocidad de flujo, entre otras muchas, pero estas son las más elementales, que nos van a permitir establecer parámetros de control dentro del proceso. Generalmente las variables tienen esa característica, como ya lo conocemos. Van a permitir poder establecer un control, un seguimiento, una medición dentro de lo que es el proceso y poder siempre verificar que se esté produciendo de la forma óptima y podamos obtener los productos deseados con las características establecidas en un principio. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el concepto del diseño de los procesos industriales. Consiste en la selección de todos los elementos necesarios para realizar la transformación de los procesos productivos y de los métodos a ser utilizados. También el diseño de procesos es una serie de pasos de acción y decisión que conducen desde su concepción hasta su constitución. Entonces, acá dentro de la materia, dentro de la asignatura, vamos a ver cada uno de los elementos que van a ser posibles contar con un proceso que tenga los elementos adecuados. Tomando en cuenta los tres elementos que hemos visto, que van a ser las entradas, que en este caso pueden ser materiales de elaboración o materia prima, y también tomando en cuenta lo que son los insumos, que obviamente tienen mucho menor volumen y por eso no se los considera directamente, pero son fundamentales igual y siempre hay que tenerlos en cuenta, ya sea para realizar una correcta planificación de la producción, en muchos casos cuando los volúmenes son bastante grandes y todo aquello. También es importante tomar en cuenta las operaciones, ya que un correcto control de estas va a permitir que podamos obtener los productos con todas las características requeridas. Y finalmente la mano de obra, que va a depender de si el proceso es intensivo en mano de obra, pues va a tener mucho más relevancia y va a requerir
que podamos optar por utilizar criterios de selección de personal para contar con personas aptas y capacitadas para realizar cada una de las actividades dentro del proceso de producción, ya que en la materia igual nos vamos a basar básicamente en el proceso, no en las actividades administrativas o anexas al proceso, sino básicamente todo lo que pasa en nuestra planta de producción. Entonces, básicamente vamos a ver lo que son los elementos, porque hay una serie de pasos que van a significar un conjunto de elementos ordenados secuenciales que van a permitir hacer un correcto diseño del proceso industrial. Entonces, esa es la importancia de la materia para poder tener un proceso óptimo. Y lo vamos a ver, obviamente, muy detalladamente en las siguientes clases. Ahora, acá les presento un ejemplo de un proceso de producción. Por ejemplo, del cemento Portland. Acá vamos a ver dos estudios de caso. Primero, el cemento Portland. Entonces, primero tenemos las canteras de lo que es bueno, en este caso, materia prima. Vamos a denominarlo materia prima porque básicamente la caliza, la piedra caliza y la arcilla van a ser extraídos de canteras y yacimientos que se encuentran en estado natural. Es decir, que no sufren ningún tipo de modificación antes. Entonces, ahí va a ser cuando lo denominamos materia prima. Entonces, van a ser extraídos y van a ser transportados hasta silos de almacenamiento, tanto de la piedra caliza como de la arcilla. Bueno, estos dos elementos se constituyen como la materia prima fundamental para la elaboración del cemento Portland. En este caso, porque dentro del cemento, bueno, existen variaciones y su denominación está basada de acuerdo a su composición. En este caso, el cemento Portland va a tener lo que es un 80% de piedra caliza y un 20% de arcilla. Es por eso que se denomina cemento Portland. Bien, entonces a continuación vamos a pasar a la etapa de trituración. Esto va a depender del tamaño de las partículas de esta materia prima. Va a depender de esto si vamos a realizar una trituración primaria, secundaria, hasta terciaria, de acuerdo a la dimensión. Entonces vamos a necesitar básicamente que estos estén en un diámetro aproximado de 2 a 7 milímetros para poder ser trabajado en las mezcladoras y a su posterior homogeneización, como podemos ver acá, para garantizar que el cemento tenga todas las cualidades de resistencia y físicas para poder ser utilizadas en las edificaciones y obras de construcción, donde principalmente se va a ver lo que es la dureza y la resistencia. Luego va a pasar a lo que es los hornos para realizar la operación de calcinación, donde se va a proceder a establecer características propias ya del cemento. Y posteriormente se va a proceder a realizar añadir en sí el yeso, una cantidad del 5% de yeso del volumen total, y se va a proceder a moler. Bueno, en este caso, antes de añadir el yeso, se lo va a denominar a este subproducto, se lo va a denominar clinker. Entonces acá aún no se denomina cemento. Entonces, una vez se le añada el 5% del volumen total de yeso, recién lo vamos a denominar cemento como tal. Y finalmente va a ser molido. Y nuevamente, si es necesaria su homogeneización, se lo va a realizar. Y finalmente el envasado para su posterior almacenamiento y distribución a los lugares de comercialización para su utilización final. Entonces acá se puede ver un poco de lo que es la utilización de simbología para la representación de los procesos de producción.
Entonces, esto igual es algo que vamos a tener que utilizar de manera bastante rigurosa en base a normativa, ya que existe normativa para simbología de los diferentes procesos y, bueno, en realidad de las operaciones y elementos que forman parte del proceso de producción, para que estos puedan ser entendidos por cualquier persona en realidad. Esa es la idea de los diagramas de flujo o los diagramas de proceso, que una vez sean observados por cualquier persona puede entenderse cuál es la secuencia lógica del proceso, sus elementos, las operaciones, y bueno, hay otro tipo de diagramas que igual los vamos a ver en el tema de diagramas, que son mucho más elaborados, donde vamos a colocar variables importantes, como por ejemplo la temperatura, la presión y todo aquello que deba ser controlado y sea de gran importancia dentro del proceso. Entonces, bien, ese es un pantallazo de lo que es el proceso de producción del cemento Portland, que igual lo vamos a ir desarrollando ampliamente durante las siguientes clases, de acuerdo a los elementos y pasos para el diseño de procesos industriales. Y bien, acá tenemos lo que es el proceso, como siguiente estudio de caso, del papel bond. Entonces vamos a ver las operaciones que lo constituyen. Primero vamos a tener de igual forma el establecimiento de lo que es la materia prima. En este caso va a ser los troncos de madera. Vamos a proceder a realizar lo que es el descortezado, luego el astillado, el cribado, que nos va a permitir obtener trozos de madera de un tamaño bastante homogéneo. Estos van a pasar al silo de almacenamiento de astillas, luego al horno de cocción para poder eliminar la lignina. Este elemento, denominado lignina, es la parte de la madera que le dota de su color y de su dureza. Entonces, por eso es muy importante eliminarlo dentro de este proceso para poder obtener el papel bond que conocemos, que tiene características. Primero, es bastante flexible, no es para nada duro, entonces es flexible y, bueno, de un color propiamente blanco. Entonces, esa operación es una operación fundamental. Entonces, luego se va a proceder a la etapa de cribado nuevamente, pero estas rejillas van a ser mucho más finas, posteriormente al blanqueado, donde se van a añadir ciertos tipos de componentes químicos que van a realizar el blanqueado del papel. Entonces, luego vamos a proceder al lavado para eliminar justamente esas sustancias que nos han permitido realizar el blanqueado del papel, y vamos a colocarlo en una operación de almacenado para que el papel, luego de haber sufrido todo ese proceso químico de añadidura de elementos químicos, pueda estabilizarse. Eso es muy importante. Luego va a pasar a la siguiente etapa, que es el cribado con rejillas mucho, mucho más finas, donde se va a eliminar todos aquellos restos de celulosa que sean mayores al tamaño que estamos utilizando dentro de esta operación. Luego va a pasar a la caja de admisión, donde se realiza el homogeneizado del papel, bueno, en realidad de la fibra de celulosa en este caso, para que pueda pasar al formado de las láminas, luego al prensado, donde se va a eliminar gran cantidad de la humedad, el secado, donde se va a utilizar una determinada temperatura para eliminar una cantidad de agua. Luego el estucado. Esta operación es importante porque permite dotar al papel de características que lo van a hacer un papel de calidad, como por ejemplo que tenga una superficie fina, como lo que conocemos en los papeles que utilizamos día a día, y que pues puedan realizarse las actividades de impresión, en todo caso, de muchos papeles que conocemos. Entonces el estucado es muy importante para darle el acabado final al papel bond. Luego va a pasar a la operación de calandrado, donde se va a realizar el formado final y finalmente el cortado y bobinado, ya sea
Hay dos alternativas dentro del papel bond. Una que va a ser realizar los cortes para tener el producto final, las hojas tamaño carta y oficio, 4A, 3A, todas esas que conocemos, que van a ser cortadas bajo esas dimensiones establecidas. O también colocar formar el papel en bobinas grandes de aproximadamente más de 2 metros y en rollos para distribuirlas a empresas que van a trabajar con este papel como material de fabricación que va a entrar a su proceso de producción, como por ejemplo en las imprentas. Es ahí donde se utiliza ese tipo de papeles grandes para elaborar otro tipo de productos, ya sea libros, bueno, no sé, cualquier tipo de material de diseño, de diseño gráfico y bueno, todo aquello dentro de las imprentas y empresas de diseño gráfico y todo aquello. Luego va a procederse a empaquetar, de acuerdo a si son hojas o son bobinas. Y finalmente el almacenado y el transporte hasta los puntos de comercialización finales. Entonces, todo esto, bueno, estos dos ejemplitos que les he presentado ahora son para ver cómo debemos representar los procesos en base a sus operaciones. Bueno, en este caso, lo he presentado básicamente en base a las operaciones y mostrando un poco cómo se debe presentar gráficamente cada uno de ellos. Entonces, no sé si hasta el momento habríamos visto ese repaso de los conceptos fundamentales que van a servir para ahora sí iniciar a partir de la próxima clase al desarrollo de los temas ya propios de la asignatura. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que acotar a esta clase introductoria del día de hoy.